Domina tu flash en modo manual. Material necesario. Para poder utilizar nuestro flash en modo manual no será necesario invertir demasiado dinero. La cámara no es necesario que sea el último modelo del mercado. Lo único que necesitamos es que tenga un contacto para poder acoplar el flash, bien sea la zapata o el contacto pequeñito para cable PC-Sync, que tenga una buena gestión de los ISOs altos, porque en algunas ocasiones era necesario recurrir a sensibilidades relativamente altas de 800, 1600 o incluso 3200 en algunas tomas muy concretas, y contar con sensibilidades altas nos va a permitir utilizar el flash a menores potencias o que éste pueda llegar a sitios que de otra forma no podría llegar. Los sensores de tamaño APS e inferiores proporcionan una mayor profundidad de campo con el mismo diafragma. Esto quiere decir que el trabajo que necesitamos que realice nuestro flash va a ser menor y por tanto su tiempo de recarga va a ser considerablemente más bajo. A la hora de adquirir un flash podemos optar por los modelos automáticos y TTL o por unidades mucho más modestas y con precios mucho más económicos únicamente manuales. Si únicamente vais a contar con un único flash, mi recomendación es que adquiráis un flash TTL que también tenga la opción de trabajar en modo manual. Así tendréis lo mejor de los dos mundos. En realidad, los flashes TTL han mejorado muchísimo a lo largo del tiempo y son capaces de resolver un 80 o un 90% de las situaciones con una calidad más que suficiente para poder trabajar con un cierto margen de seguridad. En condiciones de luz muy cambiantes, un flash TTL puede ser un gran aliado para no perder alguna fotografía que en flash manual podría ser muy laborioso y llevarnos un tiempo del que no disponemos. Pero si nuestro tipo de fotografía es más reflexiva, contamos con tiempo suficiente, podemos optar por flashes de 30 o 40 euros que tienen una gran calidad y que nos van a proporcionar un trabajo muy fiable a lo largo de muchos años. Hemos de tener muy en cuenta también la potencia que vamos a necesitar en función de nuestro trabajo. Si realizamos retrato de cuerpo entero o iluminamos árboles en exteriores o superficies muy amplias, seguramente necesitemos contar con unidades de flash que desarrollen una gran cantidad de iluminación. Si nuestros requerimientos, por el contrario, se limitan más bien a tomas como por ejemplo un macro, donde casi siempre el flash va a estar muy cerca del sujeto, contar con unidades demasiado potentes puede ser más un problema que un beneficio. En estos casos, seguramente unidades mucho más modestas y de precios más razonables cumplan mejor su función que unidades mucho más caras y sofisticadas. La principal ventaja de trabajar con flash es que podemos determinar la iluminación que más nos satisfaga y que mejor desarrolle las características del sujeto que estamos fotografiando. Para poder separar la cámara del flash, es necesario contar con algún tipo de soporte para colocar nuestras unidades de flash. Los soportes han de ser estables. Si vamos a necesitar caminar mucho con ellos o llevarlos de un lado a otro en nuestro vehículo, también sería recomendable que fuesen ligeros y bastante compactos. Aunque en realidad cuanto más compacto sea el flash, más inestable se va a volver. Cuantas más secciones tenga, más fácil es que tengamos problema con alguna de ellas. El tamaño de nuestro soporte ha de ser adecuado. Si estamos trabajando en exteriores o con flashes bastante grandes, ha de tener suficiente altura para poder ubicarlo en la posición que nos interese. Por el contrario, si trabajamos con sujetos más bien pequeños, un soporte de gran tamaño solo será un problema. En este caso, quizá un trípode de 30 o 40 centímetros sea más que suficiente para colocar el flash en la posición más idónea para nuestras necesidades. La zapata de inserción del flash ha de ser también muy sólida y fácil de manipular. Ha de quedarse firmemente situada en la posición en la que nosotros apretemos la palomilla. Debemos verificar que también cuenta con agujero para poder colocar una sombrilla por si algún día la necesitamos. Para modificar las características de la luz vamos a necesitar algún tipo de difusores, bien sean paraguas, cajas de luz. En función de nuestras necesidades, acabaremos comprando un tipo u otro de difusores.
Lo más habitual es empezar por paraguas. Tienen un coste muy razonable, ocupan muy poco espacio, pueden cubrir una superficie muy amplia y son muy fáciles de transportar. Nuestros flashes tienen unos enormes requerimientos de energía y las baterías han de estar a nivel suficiente para poder satisfacer toda esta demanda en el menor tiempo posible. La mejor opción a día de hoy son las pilas recargables de níquel metal hidruro. Nos permiten una capacidad de 2500-2700 mAh que son más que suficientes para una sesión continua y se pueden recargar fácilmente en unas pocas horas. Los cargadores también son muy importantes. De ellos va a depender la longevidad de nuestras baterías y que cumplan con su misión durante muchísimos más años que con un mal cargador. En mi experiencia, las mejores baterías disponibles hoy en día son las de PowerX y las Enelop. Los geles de color nos van a permitir modificar la temperatura de color de nuestra unidad de flash. Los podemos dividir en dos grandes grupos, de corrección de color y de efectos. Nuestro flash tiene una temperatura de color de unos 5500-5600 Kelvin. En algunas situaciones podemos necesitar unirlo a luz natural que puede tener una temperatura más alta o más baja. Si estamos fotografiando a la sombra y no queremos que nuestro flash sea muy evidente, vamos a necesitar un flash de enfriamiento para que nuestros 5500 Kelvin se traduzcan en 8000 o 8500 Kelvin que tenemos a la sombra. Por el contrario, si estamos fotografiando, por ejemplo, en una puesta de sol donde la luz es muy cálida, nuestro flash va a dar una luz demasiado azulada para las necesidades que podemos tener en esas condiciones. Contar con un flash de calentamiento, un CTO, de medio paso o de un paso, va a permitirnos igualar la luz natural con la luz del flash. También tenemos algunos filtros de color verde que los usamos fundamentalmente para igualar la temperatura del flash con la de algunas lámparas fluorescentes que dan esta dominante de color. También tenemos en el segundo grupo los geles de color que van a permitirnos iluminar un fondo blanco o cualquier tipo de superficie con un color vivo y saturado que nos puede proporcionar pues un aporte de color a la escena. Aquí tenemos filtros rojos, verdes, azules, morados, todo tipo de variedad. Los geles de efecto no es necesario que tengan una gran calidad, lo único que precisamos es que la luz que proporcionan sea la que nosotros buscamos. Sin embargo, los geles que van a corregir la temperatura de color sí que conviene que tengan una mínima calidad para que la conversión sea adecuada.